Hola amigos, bienvenidos a estos consejos de escritura narrativa. Este es el cuarto capítulo. En esta oportunidad hablaremos del tiempo narrativo, ese tiempo que construimos en la ficción que puede tener ciertas referencias o derechamente tener referencias a- al tiempo histórico, pero que sigue siendo una ficción si es que se trata de narrativa y de cuento en lo específico, ¿no? Porque nuestros cuentos podemos situarlos en espacios históricos o en tiempos históricos y pueden hacer referencias a ellos, ya sea en el pasado o en el presente, eh, en el que esté algún acontecimiento sucediendo y que sea importante si es que está en el presente o algo que haya sucedido que nos sirva para desarrollar la trama, ¿no? En este tipo de representaciones tenemos esta representación que vendría a ser la explícita, la representación del tiempo narrativo, una representación explícita en la que nosotros ponemos fecha, ponemos espacios geográficos, ponemos nombres que remiten a la historia y que emiten a la realidad, ¿no? A pesar, insisto, de que todo esto sea una ficción. También está esta representación desde la sugerencia, en la que en lo particular a mí me gusta moverme más, que es en algún momento, en el capítulo anterior en el que hablábamos acerca de la descripción, yo hablaba de la no descripción, y también en este capítulo me atrevo a hablar de la no temporalidad explícita, por así decirlo. Me gusta mucho que los cuentos puedan ser leídos en cualquier momento histórico, eh, puedan ser leídos en 20 años más y sigan pareciendo actuales más por el tema que porque se esté tratando algún hecho ya sea histórico, contemporáneo, que haga esa referencia explícita. Entonces es esa sugerencia a un tiempo pasado, presente, futuro, quién sabe, ¿no? Es por eso que vendría a ser una sugerencia. Y el tiempo, el tiempo narrativo tiene una división teórica, por así decirlo, que se realiza. Y esto es el tiempo de la historia, es una de esas, se divide en tres partes. Y el tiempo de la historia viene a ser un poco lo que entendemos como la temporalidad cronológica de causa-efecto en un relato, o sea, un poco la estructura, ¿no? En el sentido del inicio, el desarrollo, un clímax, el desenlace y algunos otros elementos que vamos a ver después que tienen que ver con la estructura ya del relato, a pesar de que lo que acabo de nombrar es como lo que más se conoce, pero hay más. Entonces, el tiempo, el tiempo de la historia es esto de conservar o mantener una estructura narrativa que permita que una causa tenga un efecto y que el lector comprenda lo que uno está tratando de- de narrar, de contar, ¿no? Eh, Luego tenemos también eh, algo que hace referencia a lo que ya habíamos hablado, que es el tiempo referencial histórico, hacer esta referencia a la historia, hacer esta referencia a las fechas, a los sucesos históricos, pero también a veces sin ser tan explícito también se puede hacer algo que tiene que ver con ya vincular al autor con el relato y lo que ha vivido el autor, los acontecimientos históricos en los que él
de alguna forma ha participado solo por el hecho de existir en una sociedad eh, particular, ¿no? Y en la que han sucedido hechos históricos como en todas las sociedades ocurren, porque finalmente esto está más relacionado con la interpretación y la lectura y de alguna forma sacar algunas cosas en limpio con respecto a cómo un autor refleja su momento histórico, su contemporaneidad, por así decirlo. Yo me quiero centrar en lo particular y siento que también es lo más importante en este momento de hablar porque estas otras dos clasificaciones que de alguna forma a las cuales me he referido son principalmente tecnicismos, ¿no? Y está bien conocerlos, saberlos, pero hay un tipo de tiempo narrativo que es el tiempo del relato, que es el tiempo estético, artístico, que de alguna forma nosotros le vamos a otorgar a nuestro relato. Está compuesto por varios elementos que intentaré ir explicando, eh, pero aquí es donde el autor comienza ya a jugar derechamente con las herramientas o echar mano de la experiencia y de los conocimientos y también de una experimentación que como concepto no lo es tal, pero para un escritor que se está iniciando es experimentar básicamente con este tiempo, ¿no? Con este tiempo, por así decirlo, narrativo y estético con el que vamos a presentar nuestro relato. Entonces, en ese sentido, tenemos una disposición dentro de este tiempo del relato, tenemos una disposición de él, y eso tiene que ver con cómo partimos un cuento, en dónde partimos contando un cuento, ¿no? No sé si me explico. Cuando uno parte contando un cuento, eh, la manera más fácil debería ser desde el principio. Es como cuando uno le dice a alguien, ya, pero ¿desde dónde te cuento? Y el otro te dice desde el principio, ¿no? Eso en narrativa sería ab ovo. Es, eh, es narrar desde el principio, desde el inicio de la historia y mantener una continuidad cronológica con algunos otros elementos que se pueden intercalar, que vamos a mencionar luego, como el flashback, el flash forward, qué sé yo, el raconto o la premonición, pero se utilizan mínimamente, se utilizan como recurso, lo importante es mantener la cronología. Es una manera no despreciable de narrar, tal vez es la más popular, tal vez es la que se hace más fácil al principio. Yo les recomiendo partir tal vez por esta manera, por el ab ovo, desde el principio, contar una historia desde el principio y mantenerla cronológicamente. No se necesita pensar tanto en la estructura del relato, en en esta disposición, ¿no? En cómo vamos a disponer nosotros, desde dónde vamos a comenzar. Eso sería ab ovo. Ahora tenemos otra disposición que tiene que ver con partir el relato desde algún punto intermedio entre el inicio y el final, y que lo podríamos, o que se nombra como in media res. El in media res es, para mí, tal vez una de las disposiciones más seductoras a la hora de contar un cuento, en el que uno ya ha puesto un poco más
deceso en el sentido de la construcción de la historia, pero también tiene que ver con la práctica en la narración y se puede partir contando desde la mitad, por lo tanto necesariamente se van a tener que utilizar los flashbacks o un raconto dependiendo de la extensión de nuestro relato, ¿no? Por lo que se hace interesante porque partimos desde la mitad contando. Eso significa que tenemos que volver hacia el inicio, en el donde en el origen de la trama, por así decirlo, en el origen del problema que representa el cuento y que es lo que nosotros queremos narrar. Por lo tanto, vamos a utilizar el flashback, el raconto, y probablemente podremos intercalar alguna otra cosa. No es necesario, pero ya estamos con esos dos, sí o sí, eh, como herramientas útiles. No quiere decir que tengamos que utilizar los dos. Probablemente podamos hacer solo flashback o un raconto. Eh, Luego vamos a explicar específicamente a qué me refiero con flashback raconto. Esa es la que más me acomoda a mí, como les digo, en la que más me gusta, en la que me siento más cómodo, porque uno puede jugar hacia adelante y hacia atrás con el relato. Entonces permite que ciertos sucesos tengan una explicación en el pasado. Eh, Se enriquece más a la hora de ir escribiendo, te da muchas libertades, por así decirlo, libertades creativas y estéticas. También la otra manera, obviamente, si tenemos desde el principio, desde la mitad, tendríamos que tener el extremo y se llama in extrema res, que es el final, partir contando una historia desde el final. Ahora estuve viendo una película que está basada en un relato que es El muerto, el cadáver, ¿no? El cadáver de, de Stephen King, que es Stand By Me, la película. Y es muy interesante cómo está narrada, ¿eh? Creo que la estructura es precisa, al menos la estructura, desconozco el cuento, pero si está basada en el cuento y si el Rob Reiner, que es el director, fue o estuvo cercano a la interpretación original del cuento y creo que podría ser porque King tiene un poco también, no un poco, sino que tiene mucho esto de trabajar con distintas disposiciones y estructuras de los cuentos. Vi la película con mis hijos y dije, no, hoy día tengo que hacer un capítulo y hablar acerca de la temporalidad. Es muy interesante esa película, completamente recomendable para que de alguna forma ahora también en esta situación en la que nos encontramos podamos ver una película familiar en grupo. Yo la vi con mi hija de 9 años y con mi hijo de 5 y comprendieron a la perfección todo. Algunas cosas le llamaban la atención porque finalmente aquí los protagonistas son niños de 12 años, pero son niños rebeldes que tienen muchos problemas familiares. Y en esta película, ¿a qué voy? Por qué la menciono? ¿Por qué hago un poco un, una- un alto en lo que veníamos hablando? Es porque tiene esa estructura eh, in extrema res, ¿no? La película parte con el protagonista, que también es el narrador, leyendo una noticia y que lo lleva inmediatamente a recordar su pasado y específicamente el suceso más significativo de esa preadolescencia, ¿no? Y la película vuelve donde mismo, no, en el mismo lugar específicamente, pero en el mismo, por así decirlo, en el mismo tiempo, por lo tanto vuelve al final. Parte en el final, hace un raconto
pasa todo el relato hasta que está el protagonista nuevamente al final de este, cerrándolo, ¿no? Es muy interesante. Y eso es in extrema res. Y aquí necesariamente la utilización del raconto parece ser casi insoslayable, casi inevitable. Tal vez si son muchos flashbacks también sirva, pero un raconto le vendría mucho, mucho mejor. En literatura hay ejemplos suficientes, es cuestión de googlear y se van a dar cuenta, tal vez hayan leído bastantes cuentos eh, en los que in extrema res está presente. Ahora, vamos a explicar un poco lo que mencionábamos con esto del flashback, del raconto, del flash forward y de la premonición. Esto recibe un nombre dentro del tiempo narrativo. Esto recibe un nombre que se llama alteraciones de la temporalidad. Eso es, ¿no? Son las alteraciones de la temporalidad. Porque finalmente, recordemos que en el tiempo narrativo nosotros estamos construyendo una ficción, estamos construyendo un tiempo, ya sea histórico, sugerido, pero que es ficcionado, es ficticio. Entonces, nosotros también podemos alterar esa temporalidad para hacerlo más interesante, para mantener la atención del lector, para mantener esa necesidad de saber, y estos saltos también despiertan al lector, le obligan a, a pensar un poco en que se están produciendo estos saltos, hacia dónde se producen, hacia el pasado, hacia el futuro, vuelven al presente, se quedan en el futuro. Ahora, yo no sé qué tan bueno sea poder utilizar tantos saltos dentro de un relato, ¿no? Dentro de un cuento. En una novela puede que esto funcione sin problema. También, obviamente, hay ciertas eh, difuminaciones, hay ciertas cosas que se difuminan, que se pierden entre uno y otro, como todo, ¿no? Como todo en narrativa, pero es bueno tener claro la estructura o tener claro estos nombres técnicos, poder buscarlos en libros de texto, googlearlos, tener claro cuáles son nuestras herramientas, conocerlas, porque son importantes para nuestro relato y para el ejercicio de contar historias. Entonces, el flashback, en estas alteraciones de la temporalidad, el flashback es un salto hacia el pasado, pero breve, eh, como lo es un flash, ¿no? Es un flashazo, es algo rápido, es algo que no dura muy poco. Y el flashback también es, no sé, un párrafo, puede ser un flashback, ¿no? A veces solamente una línea puede ser un flashback. Ahí es donde nosotros tenemos que determinar estéticamente qué es lo que conviene, ¿no? Ahora, el raconto también es un salto al pasado, pero es un salto en el que nos quedamos y en el que vamos a pararnos desde el pasado para contar. Nos vamos a quedar en el pasado contando y después vamos a volver. Un poco lo que hablaba acerca de esta película Cuenta conmigo, ¿no? De Stand By Me. Eh, que es esta posibilidad de pegar este salto desde el final del relato en extrema res con un raconto, quedarnos en el pasado, transitar cronológicamente en un hecho que en este relato son 2 días de un viaje de 4 niños en busca del cadáver de otro niño de su misma edad. Eh,
Y ahí se produce este raconto. Ahora, el flash forward viene a ser un salto hacia el futuro. Es un flachazo que de alguna forma en un relato indica lo que va a ocurrir y finalmente ocurre o se salta hacia el futuro, ¿no? Como si fuera una máquina del tiempo. Es interesante, no está tan desarrollado como el flashback, o aparentemente no aparece tanto como el flashback, porque también es más complejo usarlo, pero esa vendría a ser su característica. Entonces van a entender que la premonición, en esta alteración temporal, es quedarnos en el futuro, una especie de sueño de Juan, ¿no? Con el apocalipsis y quedarse pegado en lo que va a suceder en el futuro y luego volver otra vez al presente, porque de eso se trata, ¿no? Son saltos que están desde el presente hacia el futuro. Uno muy breve, un flechazo, y el otro en el que nos paramos en el futuro y vivimos ahí y narramos desde ahí. Eh, Eso básicamente, hay otros elementos, qué sé yo, hay otros nombres, eh, porque no quise llenarnos de nombres, como por ejemplo estas alteraciones de la temporalidad que de alguna forma son rupturas en el tiempo, se llaman anacronías, ¿no? Eh, y dentro de estas anacronías están las que mencionamos y se dividen en dos grupos, las que van hacia el pasado, que son las analepsis, y las prolepsis, que son las que van hacia el futuro. Son términos formales, es un lenguaje ya técnico que es bueno que vayamos adquiriendo y con el que debemos ir familiarizándonos para hablar también de literatura, porque de eso se trata. El escritor o quien comienza a narrar, porque estamos hablando de escritura narrativa, eh, se, se relaciona con otros escritores, se relaciona con otras personas, porque uno narra para contar, está en esta posibilidad de contarle a alguien, está lo interesante, ¿no? Y muchas veces nos vamos a encontrar con profesores, nos vamos a encontrar con otras personas que de alguna forma ya han hecho este trabajo de enterarse de un lenguaje más técnico en torno a las estructuras y a las formas y en este caso a la temporalidad en el relato. Eso, espero que esta conversación o que este diálogo unidireccional que estoy estableciendo con ustedes les sirva. Espero que les dé también en qué pensar para sus propios trabajos. Insisto que esto es mucho de investigación, es mucho de buscar las herramientas, es mucho de, de tener esa necesidad de ir por lo que queremos desarrollar. A veces se torna tedioso tener que leer muchas cosas y las que en definitiva a lo mejor no vamos a utilizar inmediatamente y probablemente, como suele ocurrir, se nos van a olvidar. Yo creo que tal vez este video lo que establezca es un poco ese nexo y poder a ustedes pasarle la responsabilidad de buscar en base a esta necesidad. Yo solamente se las dejo ahí, se las planteo y eh, hago que ustedes se ejerciten, ¿no? En esta práctica narrativa. Así es que eso, un gran abrazo. Hace tiempo, hace ya una semana por lo menos que no nos veíamos y
y a continuar. Vamos a continuar con... Quedan varios temas, seguramente van a haber algunos capítulos muy específicos en los que daremos algunos ejemplos, en los que haremos otro tipo de cosas. Siempre hay que estar en este proceso reinventándose, haciendo algo más. Pero por el momento estamos en el cuarto capítulo y espero que les haya servido. Un abrazo y suscriban, activen las notificaciones en esa campanita que aparece. Pinchen también en este final va a quedar la lista de reproducción en la que están los 3 capítulos anteriores también. Hay por ahí aparecieron también algunas tarjetas en las que se hablaban acerca de los capítulos anteriores. Hagan sus comentarios, yo los respondo todos. Y bueno, y sigan viendo el canal. Estoy a un suscriptor de los 150 y una vez que esté eso ya vamos a planificar una transmisión en vivo y va una lectura, o no, más que una lectura, una narración oral de un par de cosas que van a ser sorpresas porque van a ser en este en vivo. La única certeza que existe es que va a ser en medio del bosque en la noche. Eso, un abrazo, que estén muy bien.